qué gusto conocerte, Luis, Igualmente, igualmente. a Muchísimas través gracias tuyo. igual por el espacio. Se iba No, a conectar Luis Alberto, que ajá, él es el vocalista, yo, digamos, yo soy el guitarrista, también canto algunas de las exacto. canciones y tal, de los NAFTA. Eh, y nada, estamos él y yo turnándonos entre entrevistas y tal, total que él tenía un compromiso Ah, pero para buenísimo. Venezuela. Sí, sí, él tenía un compromiso para Venezuela justo ahora, o sea, casualmente se colocó para esta hora también, entonces nada, me dijo para estar No, con hay que ustedes compartirse, hay que y bueno. repartirse, dicen por ahí. 100%. No, obviamente si pudiésemos estar los dos con todo el gusto del mundo y con los demás, al final, nosotros somos cinco en total. Nosotros Claro, somos ya, a cinco en ver, total. vamos por parte, a ver. Sí, Empecemos claro que por el sí, comienzo. A ver, claro. vamos a tener aquí. ¿Tú también eres Luis? Yo también soy Luis, yo también Ah, soy Luis. caramba, Nos diferenciamos fíjate. a mí como Luischi y Luis como Luisma. Ya bueno, se abrevian ahí. Buenísimo. Bueno, Exacto, en sí, realidad vamos a entrevistar a los NAFTA, ¿verdad? exacto. Grupo musical que ya vamos a conocer su historia, su trayectoria, cómo llega Luis, este Luis guitarrista que es parte de los 5 que conforman los NAFTA, y vamos a conocer a través de él a este grupo que está ahí dando que hablar en este momento. Ahora sí, Perfecto. cuéntame los NAFTA, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? ¿De Ok. dónde están y de dónde son? A ver. Perfecto. Los NAFTA somos cinco. Da la casualidad de que tres de nosotros, bueno, cuatro de nosotros somos amigos casi de toda la vida. Eh, Todos somos de Valencia, Venezuela, y vivimos todos en Madrid, España. Básicamente soy yo, Luis Chiribella en la guitarra, Luis Manosalva en la voz y la guitarra también, Gabriel Chirico en el bajo, Daniel Iribarren en la batería y Mauricio Di Pietro en el teclado, que él también es nuestro productor. Mauricio Di Pietro fue quien, digamos, mezcló y masterizó, hizo todo el trabajo de pico y pala, digamos, del disco que estrenamos hace un poquito menos de un mes. Vamos a cumplir un mes el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Anda, qué Entonces, bien. O sea que estamos ahí eh, calientitos. estamos ahí calentitos, la verdad, el recibimiento estuvo fenomenal. Incluso logramos salir, nos pusieron de portada en una lista editorial de Spotify, que el nombre es Fresh Finds Latin. Estuvimos hasta hace unas 2 semanas allí y nada, de verdad, el recibimiento fenomenal, se ha movido muchísimo y estamos promocionando el concierto, digamos, el directo del disco que va a ser el 25 de febrero aquí en Madrid. Oh, qué bien. Bueno, eso en resumen. Ya vamos a entrar Eso es un entonces. resumen muy exacto, eso es un Un resumen muy resumen por así, encima flash. de dónde somos Exacto. y estamos en Madrid, España. Estamos en Madrid los Ok, cinco. entonces, a ver, comencemos con esta pequeña historia. Perfecto. Venezolanos en España al mismo Sí, tiempo, todos juntos. ¿Cómo llegaron? sí. ¿Llegaron todos de la Mira, mano? ¿Cómo fue? A ver. la verdad fue completamente aleatorio, random, de casualidad. El primero que llegó aquí a Madrid fue Luisma. Yo al mismo tiempo vivía en Barcelona. Luego, ahí se vino Mauricio para Madrid, o sea que ya estaban Luisma y Mauricio viviendo en Madrid. Al poco tiempo, Gabo se vino con toda su familia, ¿ok? Y Ajá. yo luego me fui para Madrid, pero porque quería hacer un máster, ¿ok? Entonces ahí nos empezamos a juntar otra vez y tal, teníamos canciones viejas, teníamos el proyecto parado y tal, y el único que quedaba en Venezuela era Daniel, que fue Ya. el único de los cinco que se vino específicamente por los NAFTA. Evidentemente por Ah, muchas otras mira. razones, por X o Y, pero fue el único que dijo, ok, voy a Madrid porque ahí está mi banda, ahí está mi grupo, mis amigos, y se vino para acá. Eso te estaría hablando, si no me equivoco, 2019, principios del 2019. Claro, justito antes de que nos agarre esta pandemia. Sí, un poquitito antes. De hecho, nosotros empezamos, y fíjate tú todo el tiempo que hemos estado con este disco, que es nuestro primer disco. Ya nosotros igual habíamos lanzado algunos singles, estando en Venezuela y otros estando aquí en España. Pero primero, para hacer la historia más completa y redonda, muchas de esas canciones nosotros ya las cantábamos en Venezuela, las canciones que sacamos hace menos de un Ajá. mes. Pero con otro rollo, digamos, un poquito más rock and roll y tal, y luego le dimos como toda una vuelta en concepto y digamos, en la composición,
para lograr el resultado que tenemos ahora, que es un poquito más indie, alternativo y tal, y que lo Ajá, englobamos con todo un concepto como de detectives, como historia policial, como si fuese la serie True Detective, un poco más o claro. menos de ese rollo. Oye, Em, pero y cuéntame. espérate un segundo. Sí, sí, Párame. El- paramos, sí, este, bueno, todos conocemos la historia del tema de lo que ha pasado en Venezuela, sí, ¿verdad? Y que les ha llevado a muchos a movilizarse y buscar sí, otros rumbos, ¿verdad? sí. Eh, ¿Cómo era la movida antes de cuando estaban en An- Venezuela? Cuando ¿También eran estábamos en los Venezuela, NAFTA ahí? también éramos los NAFTA, también A éramos ver, los NAFTA, sí, señor. cómo empezó ese movimiento de los NAFTA? Mira, nosotros al final todos somos músicos, digamos, de vocación, de juntarnos, de hacer jams y tal, y empezó estando en edad de colegio, o sea, 15, 16 años, y ya nos llamábamos los NAFTA, pero tocábamos básicamente covers de otras bandas y tocábamos en festivales de colegio, digamos, en Venezuela están las famosas gaitas y las patinatas, que esos son Ajá, como ferias de diciembre, entonces claro. son como muy especiales y tal, y nosotros nos montábamos a tocar allí. Luego empezamos a tomarlo un poquito más en serio, esto te hablo 2015 aproximadamente, y 2014 creo que es cuando entra Luisma, antes éramos Daniel, Gabriel y yo, y digamos que la movida en Venezuela tuvo una época muy buena hacia el 2011, donde había muchísimas bandas, muchísimo movimiento emergente y tal. Cuando nosotros nos metemos allí ya estaba un poquito más de capa caída, un poco ya la crisis política, digamos que se había acentuado. En Valencia había buena movida, Valencia donde somos nosotros, tocábamos mucho en un sitio que se llama El Baño Bar, que es de unos amigos, y ya estábamos como empezando, teníamos un toque en Maracaibo, fuimos a tocar a otra ciudad, teníamos como esa tarea pendiente de empezar a tocar en Caracas, que era como que donde de verdad está el corazón de la movida en Venezuela, donde hay Claro, muchísima está más todo el cultura movimiento. musical y tal, ahí está todo el movimiento. Y lamentablemente llega la crisis política en 2017 que explota, que nosotros íbamos a sacar un EP, ¿verdad? Unos 4 o 5 temas, y decidimos cancelarlo por todo el tema político, todo muy tenso y tal, no sé qué, y ahí es cuando viene, ya en Venezuela obviamente como en cualquier lugar de Latinoamérica había muchísima emigración, pero ahí es cuando se dispara por completo. Claro, Y en sí, ese sí. año Un 2017 movimiento es cuando fuertísimo. emigramos, sí, en ese año 2017 es cuando emigramos, creo que casi todos, 4 de los 5. Ya. ¿Por qué los NAFTA? ¿De dónde el Esa, nombre? Cuenta la esa es una historia. pregunta, esa es una pregunta que siempre nos hacen y que no tiene una respuesta De exacta. cajón, total. Sí, sí. Eh, Creo que es básicamente porque los nafta, al final nafta en Argentina es gasolina Ajá, y la nafta es un compuesto de la naftalina, que es un compuesto como explosivo y tal. Entonces, como hacíamos, digamos, ese rock un poco cañero, como dirían aquí en España, más parecido al punk rock, yo creo que fue más o menos por ahí, por digamos, ese nombre como explosivo y tal, que daba como ese juego. Y nada, al final ese nombre nació cuando nosotros todavía no estábamos en el colegio. O sea que a lo mejor 10 años después alguien nos hubiese dicho, mira, pónganle otro nombre, pero ya luego morimos con esa y así nos quedamos y nos claro. gusta, o sea, nos gustó Ahora, y nos quedamos con los NAFTA. llegaron a España, todos ya Sí, juntos, nuevamente. sí, sí, ¿Cómo decidieron retomarlo? Teniendo en cuenta que obviamente España tiene un movimiento artístico, cultural tremendo, claro, tremendo, donde inmersarse de afuera es difícil de por sí. Eh, totalmente. ¿Cómo tomaron esa decisión de volverse a juntar en Ujú, España, ujú. de pasarse, por ejemplo, en tu caso, si más no me recuerdo lo que dijiste, de Barcelona a Madrid, Exacto, sí, preciso. ¿ya? Y poder rejuntarse todos para volver a salir los NAFTA como esa banda indie rock nueva dentro de Ajá, un medio tan duro como el español. A claro, ver, por supuesto, o sea, es una pregunta súper completa. De hecho, la voy a empezar diciendo que es, aparte, hay que recalcar el hecho de que viniendo de Latinoamérica, existe una cuestión que, primero, como cualquier país, el español es muy suyo
y luego la dicción al hablar, sobre todo pasa en los géneros más urbanos, que cuesta para el ritmo o para el timbre caribeño, el timbre latino y tal, cuesta que el español le agarre el gusto, ¿ok? Cuesta que incluso por ejemplo, esto ya un dato aparte, yo hice un máster en industria musical, lo hice aquí en Madrid precisamente. Y Soda Stereo, que es una banda que en Latinoamérica, o sea, es religión, Grande, así es. en Venezuela fueron muy grandes, en México también, en En Argentina toda obviamente ni se Sudamérica y diga, Latinoamérica, así es. en toda Latinoamérica. En España suenan como, ¿sabes? Como que nunca llegó, nunca se... Y es esas cosas que a veces no se pueden explicar, que es por la idiosincrasia o por la manera de hablar y tal, no sé qué. Sí es cierto que cada vez más al español le encanta y le fascina la música que viene de Latinoamérica, con el boom del reggaetón y todo lo demás. Pero yo creo que básicamente la decisión la tomamos porque la música es parte de nosotros. Entonces, fue una decisión, no que un día nos despertamos y dijimos, ok, vamos a retomar los NAFTA, sino que como Luisma y Mauricio y yo somos amigos, estábamos grabando temas que no tenían que ver con los NAFTA, simplemente componiendo y tal, haciendo música y de repente fue que un día dijimos, bueno, pero ¿por qué? Si ya estamos aquí, ya está Gabo también, ¿por qué no retomamos el tema? Vamos a hacerlo, o sea, al final amamos el proyecto, o sea, nos llevamos excelente, queremos hacer música juntos y básicamente fue por ahí. Luego, evidentemente, a partir de eso, te vas haciendo más preguntas. Oye, ¿cómo vamos a hacer para que la música nos escuchen, para tratar de calar aquí en España y tal? Y evidentemente hay una suerte, entre comillas, digamos, de que como esa comunidad de venezolanos se ha hecho tan grande en todo el mundo, en Madrid precisamente es enorme. Tú vienes a Madrid y te quedas... De ecuatorianos también hay muchísimo, Es, precisamente. es, Sí, es una cuenta aparte sí, y hay bastante ahí. sí, sí, sí. Y venezolanos ni te cuento. Entonces eso al final nos ha funcionado a nosotros como punto de partida, como, bueno, por lo menos ya tenemos nuestra pequeña base aquí de gente que nos apoya. Claro. Afortunadamente hemos tenido ya varios soldados aquí en Madrid, nos ha ido muy bien y tal. Y poco a poco, precisamente, yo creo que este disco es como esa manera de empezar a entrar en el mercado español. Tenemos un disco donde creemos que puede sonar como algo que aquí se escuche, que algo que aquí entre, y queremos que en el concierto eso, nos escuche público nuevo. Entonces, básicamente es esa la estrategia un poco, digamos, o sea, como que Claro. empezar a sonar, hacer de teloneros de bandas que ya estén un poquito más asentadas aquí, porque confiamos en que el material puede calar Bueno, 100% así es, en, en, totalmente. en lo que es el español como tal, ¿ok? Entonces, Claro. nada, El, básicamente el- empezamos por ahí. el- el medio artístico español es como complejo, ¿no? Sí, Tomando en es cuenta complejo. lo que dijiste hace un rato, de la posición de poder ganarse al público Ujú, específicamente con lo que ustedes hacen y que esté ujú. condicionado un poco a poderse adaptar al Sí, español que se habla allá, a la exactamente, forma de ver las cosas de allá. exactamente, Sí, tiene su tarea, ¿no? Tiene su trabajo. claro. Eh, Todo eso igual tomando en cuenta que nosotros obviamente nos interesa, como a cualquier artista, la internacionalización. O sea, es decir, nosotros Totalmente. queremos calar en España, pero al final, bueno, vemos nuestras estadísticas en Spotify y tenemos muy buenos números en México, en Perú, en Argentina. Y Tienen entonces, nada, visibilidad, eso, claro, exacto. así es. Ujú, Ya, es lo que, por ejemplo, mira, hace un instante tuve una pequeña entrevista con un cantautor español, justamente, pero ujú. no español, en España, pero colombiano, fíjate. Ok, ok. Y la referencia que él me hacía es de que tuvo que irse Ujú, y yo le decía, claro, tuviste que irte y te lo digo a ti también y por tu ujú. intermedio a todos los NAFTA. Claro. Tener que irse para renacer Sí, y volver. claro, totalmente. O sea, es así tal Imagínate, cual. Es tal así cual. tal cual. Y volver Y en obra y gracia del trabajo que están haciendo. claro, Tienen un disco sí, calientito. sí. Cuéntales a todos por qué esas noches sin gravedad. Uf, Noches sin gravedad, ese es un concepto que,
Mm, Obviamente es obra de los NAFTA, pero que también tengo que mencionar sin dudas a nuestra directora. Ella es Marcela Arismendi. Ella es guionista. De hecho, ahora que mencionas Colombia, ella es venezolana y colombiana y Y estudió colombiana. guión allí en Colombia. O sea, es una persona completamente dedicada, digamos, a las artes audiovisuales. Entonces, con ella nosotros básicamente teníamos estas canciones que hablaban como de temas muy de misterio, de tal, de no sé qué, y fuimos armando un hilo de que cada canción contara una historia. O sea, tú escuchas el disco desde Despierta, que es la primera, hasta Complementos, y nos han dicho, y porque, bueno, menos mal que nos lo han dicho porque fue pensado así, oye, cuando lo escuchas en orden, sientes como ese sentido que tiene y esa historia que están contando y tal, y además si lo apoyas con los contenidos audiovisuales, con los videos que tienen en YouTube, se apoya muchísimo y de verdad que, o sea, se ve como esa historia que están contando y tal, es una desaparición de una chica y luego los NAFTA son este grupo de detectives que están intentando resolver el caso. Entonces, básicamente, esos son como esas noches sin gravedad, un poquito abstracto el nombre, pero como de esa búsqueda de qué ha pasado, ¿ok? Claro, totalmente. Ahora, teniendo en cuenta que, vamos a hacer una comparación ahí, teniendo Sí, en cuenta que la gravedad es algo que te pega los pies a la tierra, claro, asumamos que claro, estas noches sin gravedad son esas que se volvieron ilusorias en algún momento para crear. exacto, exacto. ¿Quiénes son los creadores, los Ajá. compositores del grupo? Mira, las letras, el 80% exactamente son escritas por Luis Manosalva y el otro 20% son de mi autoría, pero la composición entera es de los NAFTA. O sea, todos los Claro, NAFTA ya la participan, composición sí, musical, sí, sí, los arreglos y eso. participan de lleno en la composición. Si hablamos solo de letras, de 8 de 10 temas son de Luis y dos, la escritura son mías, la O autoría. sea, o sea, vamos a ponerlo así. Ustedes Ujú. son los que se me vuelan así gravísimo para escribir ahí y se me parte la tierra. A ver, ¿cómo es la cuestión? Exactamente. Exactamente, ¿Cómo es la nos cosa? despegamos de la gravedad. Claro, en teoría eso es cuando uno obviamente da Sí, vuelta al pensamiento, ¿verdad? exacto, Al sí, sí, pensamiento y total. al sentimiento, porque ¿cómo coordinan ustedes esa parte de unir la sensación histórica de un concepto, siendo que son dos cabezas distintas? ¿Ya? ¿Cómo han Oye, llegado a esa percepción? no sé si es por una simbiosis natural, o sea, digamos una casualidad que por estar dentro del mismo, o sea, tan unidos dentro del proyecto, Claro, que ya es se como que de conocen en repente sí. son piezas que van encajando, ¿sabes? O sea, porque de repente Luisma escribió las canciones de la desaparición y tal, y de repente del caso y cómo los detectives no encuentran la respuesta. Y yo por alguna razón terminé escribiendo una parte que es como del escape de este ente, digamos, que es el que está causando todo, que no, o sea, que nos supera, digamos, a los NAFTA, y luego una parte que es como de esa del sospechoso principal, como esa declaración de intenciones, digamos, que es Corazón delator, que es la penúltima canción del disco. Y no sé, es como un rompecabezas realmente. Van apareciendo estas pequeñas intenciones por cada canción y se iban uniendo como que y encajando perfectamente para unir lo que fue pues el disco. De verdad, fue más o menos así el proceso. Ya. Oye, súper interesante porque el concepto de formación del disco, el concepto de la creación de las letras eh, y poder encajarlas, obviamente, una tras de Ujú. otra y crear esa historia, eso que Sí, quieren contar y que ha habido un asunto audiovisual que lo complementa, sí. es, eh, no es común, por decirlo Claro, así. claro, no es común, no es común. Nosotros nos inspiramos muchísimo en muy pocos, porque de verdad que no hay muchísimos, o sea, hay Claro. muchos, pero lo común es un disco normal de 10 canciones que No, hablan de lo amor o de común es lo que que cada sea y canción tal. cuenta una historia indistinta. Eso, así. Exacto. Pero nosotros por alguna razón siempre hemos sido fanáticos de temáticas conceptuales y hay una que nos marcó muchísimo de hace poco, que creo que es 2015 o 2017, creo que es el lanzamiento. Hay una banda a la que nosotros miramos muchísimo, que es Arctic Monkeys. Arctic Ajá. Monkeys, banda inglesa y tal.
ellos, el último disco que sacaron es un disco conceptual, precisamente. Y, y no sé, va contándote una historia y al final como que te sumerge dentro de lo que te quieren contar. Hay veces que incluso lo puedes tomar como interpretación propia, lo que estás escuchando. Y eso también es un poco lo bonito de un disco conceptual. Es como lo que creo que tiene de más bonito es ese hilo que sigue por canciones y entiendes que más allá de una historia que te está contando una canción y luego una canción otra es, no, me están contando una historia entera, canción a canción. Creo Así que esa es la es. parte bonita, creo que esa es la parte bonita de hacer un disco conceptual. Totalmente. ¿Crees tú que actualmente se ha dado bastante esta forma de hacer canciones, no solo a nivel indie rock como el de ustedes, sino en Sí, diferentes géneros? pues Está como de moda hacer un disco conceptual, canción puede a ser, sí. canción. No tengo demasiadas referencias a la cabeza, pero por ejemplo, tenemos nuestros amigos de Anaquena, que ellos están aquí en Madrid, también son venezolanos. Para el próximo disco que van a lanzar, están haciendo también como una temática conceptual en la cual tienen una cara. De hecho, esto, bueno, no sé dónde saldrá y probablemente no debería estar diciendo esto, pero tienen una parte como bonita y otra parte como triste, que para no decir muchísimo, y todo está Claro. como enlazado. Y también hay otra banda australiana buenísima que se llama Parcels, que Anaquena no es india, Anaquena es pop caribeño. Ajá. Y Parcels Pero sí, digamos, fíjate, puede ser como, sí, algo tú me hablas en función de bandas, obviamente, porque ese es el medio en que te sí, estás moviendo. sí. ¿Ya? Pero no tengo un punto de vista claro con respecto a las bandas más que el que me estás comentando tú y de Ujú, algunas otras bandas que ya hemos entrevistado, sí, que hacen su forma y su manera cada uno pues a su estilo, pues, ¿no? por supuesto, Obviamente. claro. Pero en función a los artistas individuales, Ujú, que tengo un poquito más de referencia, claro. exactamente, sí hay artistas ya individuales indie de diferentes Ujú, géneros que están que están haciendo haciendo, EPs, EPs mira, con canciones que van contando una historia que las tienes que oír es en que, determinado orden, obviamente, para claro, conocer es que exactamente dónde quieres llegar. yo creo que en los últimos años estuvimos llegando a un punto donde no es que la música era desecho, o sea, porque evidentemente se sigue haciendo y se siguen sacando muchísimos sencillos, voy poquito a poco para explicar el punto, sencillos y sencillos tras sencillos tras sencillos, y eso es un poco lo que los artistas grandes y lo que la música nos había estado diciendo que teníamos que hacer en los últimos años. Y yo creo que por eso, por haber explotado, digamos, tanto esa manera de promoción, que al final, bueno, es como Instagram, o sea, en Instagram tú tienes que estar ahí, 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 pues un poquito así se estaba convirtiendo o se estuvo convirtiendo la música. Y yo creo que por eso el artista, independientemente de banda o single, ha buscado como esa manera de volver a sacar el lado, digamos, un poco más artístico y diferencial, porque al final si no todo el mundo lo está haciendo, pues se vuelve eso, se vuelve un poco diferencial y yo creo que por ahí puedes conseguir esas referencias que tengas a la mano. Claro, totalmente. Y hablando de referencias, ustedes, Ujú. tanto estando en Venezuela ahora en España, ¿cuáles han sido las referencias con las que han hecho simbiosis que les ha llevado a ser lo que son en este momento? ¿Qué tenían ustedes que admiraban o tomaron esa forma, esa formación para darle cabida a lo que ustedes querían expresar? Mira, musicalmente, un montón de bandas así, de rock de toda la vida y de rock actual. De toda la vida está, por ejemplo, Pink Floyd ahí como que súper. Buenísimo. Sí, y también que todos somos muy fans de The Smiths, ¿ok? Y hay algunas cositas, sobre todo nuestro bajista es súper fan de The Smiths. Y más actuales, completamente Soda Stereo, somos fanáticos todos. La banda mexicana Zoé, son como referentes. E incluso venezolanos Los Mesoneros, es una banda que siempre hemos mirado muy, muy hacia arriba. Eh, y luego otras del movimiento indie que empezaron a partir de los 2000, como Arctic Monkeys, The Strokes, alguna otra que se me olvide, pero más o menos por ahí
va, digamos, nuestra inspiración musical. Ajá, Y luego está la inspiración conceptual. La inspiración claro, conceptual de todo lo que hicimos para el concepto, que ya las series policiales, películas como Seven, las películas de Martin Scorsese, no, relatos de terror, digamos, incluso Scooby-Doo, o sea, porque al final Scooby-Doo son claro, una, tiene, un cuerpo de tiene su detectives cuestión y tal, investigativa y de terror también, obviamente, exacto. así es. Y bueno, incluso de relatos de muy, muy antiguos, o sea, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Ajá, que son relatos también de terror y tal. Hay una canción en específico que es homónima a un relato de Edgar Allan ya, Poe que se llama Corazón delator, precisamente es la penúltima canción del disco. Y por ahí mira tú. va más o menos el concepto, tanto musical como audiovisual. Perfecto. Al Ujú. hacer la parte audiovisual y tener una artista que se encargue de Sí. eso, ¿cómo ella absorbe lo que ustedes quieren transmitir para llegar a ese punto? Uf, eso me gustaría que ella esté aquí para contestarlo, porque es que si no la tuviésemos a ella, es que eso no tendríamos nosotros de verdad la capacidad como para desarrollar visualmente esa idea. O sea, Claro. es algo Una que, cosa es ¿sabes? desarrollar letra y música, pero otra cosa es ponerlo en un Sí, plano sí, visual. totalmente. Nosotros, digamos, podíamos tener más o menos una idea de, bueno, nosotros creemos que esto puede estar pasando así y así, pero luego llega esta persona que es Marcela y une todos los cabos y de hecho nos ayuda a terminar la historia. Digamos que ella con los NAFTA es autora también de, digamos, ese guión en el cual Claro, tenemos unas así es, letras, pero les damos forma para la historia. Y entonces en así ese es. proceso participó Marcela de lleno. Eso fueron muchísimas sesiones de estar Ya me simplemente imagino. sentados escribiendo ideas, anotando cosas. Oye, pero es que esto no tiene sentido, pero es que con esto de tal, y súper divertido, Claro. la verdad. Hablando Sí, del tema de las horas que ocupan para hacer todo lo que es la producción musical, la sí, producción compositiva, la métrica, los arreglos, sí. ¿cómo, eh, cuánto tiempo demoran para sacar una canción? Para ponerse de acuerdo. ¿Hay Ok. diferencia? ¿No hay diferencia? Eh, Mira, es un proceso que siempre es complicado. O sea, hay veces que se da el caso que, bueno, que te digas, mira, es que es una canción que salió porque ya estaba, porque es que era o sea, uno más uno es dos y no hay para dónde coger, ¿sabes? Es como, pero en el caso del disco fue un poco, mira, estuvimos como 3 sesiones nocturnas, y nocturnas te digo porque eran literalmente desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana, porque nos prestaban el estudio del instituto donde estábamos haciendo tanto el máster yo como Mauricio. Entonces era esa hora que nos podían prestar para estar nosotros allí. Y básicamente dentro de esas sesiones de grabación fue donde se le terminó de dar forma a las canciones. Iba primero Daniel, que es el baterista, con una idea, oye, yo siento esta canción con este tempo más o menos aquí y tal, vamos a meter esto va a tener estos platos y tal, no sé qué. Y luego, pues, de ahí en adelante viene la guitarra, viene el tal, no sé qué. Y luego, obviamente, cada quien diciendo, oye, mira, pero es que yo creo que este fraseo puede ser mejor así, qué tal, que no sé qué. Y luego Mauricio, que es el productor, era llevárselo a su casa a pulirlo. Y luego, después de esa primera pulida, digamos, participábamos nuevamente todos otra vez en el proceso de, digamos, de la producción como tal. Como que, oye, mira, es que estos sintetizadores que están aquí en esta parte de repente están muy sobrecargados, o es que esto tiene que estar así y tal. Entonces, al final terminó siendo un proceso muy, muy colaborativo, pero en el cual Mauricio tuvo un papel fundamental y muy protagonista. O sea, al final yo se lo digo muchísimo. Mauri, te graduaste con nuestro disco porque, o sea, a la primera mezcla, que de hecho se puede escuchar en Spotify, la primera mezcla es Despierta, que sacamos en el 2019, al remaster en 2021, 2022, y es una cosa, o sea, el cambio para bien, obviamente, es increíble. Y nada, es eso, un poco un proceso colaborativo y largo y complicado.
pero muy bonito Sí, siempre, muy me bonito. imagino absolutamente el tema. Sí. Por obvio motivo, te voy adelantando por si acaso, Zoom te da 40 minutos aproximadamente. Eso estaba viendo, tenemos 9 minutitos ahí restantes. Sí, así es. Si por obvio motivo se corta, yo vuelvo a reingresar, ingresamos con la misma, Perfecto, perfecto. por si acaso se nos corte, porque si no se nos va a quedar mucha tinta en el tintero. Perfecto, Miriam. Eh, Me es interesante todos los conceptos que hemos conversado, pero Sí. no quiero dejar pasar el hecho de que siendo ustedes sus propios productores, sus propios compositores, Ujú. sus propios visualizadores, Claro, tengan también a punto el tema instrumental, que en la parte sí, de la composición musical, ser los arreglistas de sus instrumentos, que es también. también algo complicado. ¿Cómo van esos estudios instrumentales, por ejemplo? ¿Qué instrumentos son Mira, más cuentan en el grupo? a ver, por ejemplo, hay muchos arreglos que de repente hace Luisma, hay otros, porque para ponértelo más muy cortito, evidentemente está primero la batería y el bajo, que son como la base. Pero luego hay muchos arreglos de guitarra, varias capas, y luego algunos de teclados, sintetizadores, guitarras acústicas y tal. Hay muchas bases que están grabadas por Luisma y otras por mí, otras por Mauricio. Y hay arreglos en específico que sí, unos están hechos nada más por Luisma, otros por Mauricio y tal. Por ejemplo, como dato curioso, hay una de las canciones que tiene un solo, que el solo, digamos, la composición del solo es mía, pero la ejecución es de Mauricio, porque cada músico tiene Claro, tiene su plus, su, por así. claro, cada músico tiene su manera y su, no sé cómo llamarlo, pero su sazón, digamos, o sea, es Claro, así como es, su toque. sazón, o sea, su toque, estaba una melodía, digamos, preciosa, o sea, muy bonita, pero la ejecución la elevó por completo. O sea, en un solo como tal, en una cosa tan simple como puede ser un solo. Entonces, básicamente, sí, nosotros mismos fuimos los arreglistas también de los temas del disco, cosa que nos gustaría que para los próximos discos, evidentemente, cada vez uno le gusta rodearse de más músicos, invitar a gente y tal, y de hecho estamos trabajando para que así sea. O sea, de repente tenemos muchos amigos aquí en Madrid que nos apoyan en nuestro proyecto, que tienen sus proyectos también, y que seguro contaremos con ellos para que sean arreglistas de lo próximo que saquemos los NAFTA. Qué bueno, perfecto, excelente. ¿Cómo hacemos entonces, todos los que van a ver esta entrevista, Sí, para seguirlos? ¿Dónde los siguen? ¿Cómo los buscan? por supuesto. Mira, en todas las redes estamos como los NAFTA, NAFTA. En Instagram sobre todo estamos súper activos y también tenemos Twitter. Y hace poco nos creamos un TikTok que lo tenemos un poquito abandonado, pero porque somos nuevos y Claro. vamos a estar publicando cosas por ahí. Pero sobre todo por Instagram, @los NAFTA, y en Spotify y en todas las plataformas estamos como los NAFTA. Importante, hay una banda argentina que nos encanta que se llama NAFTA, todo en mayúscula. No somos NAFTA, somos los NAFTA, banda Hay que de hacer esa rock. diferencia, porque si no, nos equivocamos. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Sí. Eh, en determinado momento, ¿cómo pueden, por ejemplo, particularmente en España, en Madrid, cómo pueden verlo, cómo pueden buscarlo? Están a una presentación en este instante, ¿cómo viene la mano? Sí, tenemos, mira, una presentación, como te comentaba al principio, Miriam, el 25 de febrero, Ya mismo. aquí en Madrid, ya mismito, o sea, menos de 20 días, Sala El Sótano, una sala muy, muy chula de aquí de Madrid, y nada, vamos a estar presentando nuestro disco desde la A hasta la Z, con muchas sorpresas, con invitados especiales y Ah, tal, qué bien. todo va a Es ser una noche grande. muy buena, va a ser en Es grande, grande. sí, señor, como lo merece, sí, señor. Y Bueno, bueno, y pero luego ya veremos, en el año esperemos que tengamos más fechas y obviamente, de repente no para este año, pero para el año que viene, cuando empecemos a crecer un poco más, queremos ir a Latinoamérica, visitar un montón de lugares y bueno, esperemos que eso pronto suceda. claro, toca recoger los pasos y volver triunfando. Así Eso es, es. poco a poco.
Yo te agradezco infinitamente este lindo momento. Ojalá no se nos termine el tiempo mientras terminamos de hablar. Todavía tenemos, creo. Sí, sí, unos 40 minutos muy buenos, muy interesantes, 100%. un concepto grato. Esperemos que los NAFTA nos lleven por el camino del éxito, ¿no? Seguro, Miriam, de verdad, bueno, infinitamente agradecido, ha sido súper agradable esta entrevista. La verdad que ojalá se repita y Tiene que bueno, repetirse definitivamente. muchísimas gracias por el espacio y nada, de verdad que encantado. A ti, Vichy, en representación de los NAFTA. Pero Bueno, se les agradece a todos. Síganos, no pierdan la pista. Un grupo maravilloso, un concepto interesante. Y bueno, guapísimos todos, por cierto. también. Así que qué gusto poder conversar contigo. Un besito. Miriam, Sigan el un camino del beso éxito. grande. No les vamos a perder pista. Y nada, siempre está Seguro. abriendo caminos con los brazos abiertos para ustedes. Muchísimas gracias. Un A ti. abrazo grande. Igualmente. Adiós. Buenas noches. Igual, chao. Bye bye.